Ahí sí, para que veas, ahí sí les pasaba de todo. Y entrabas y ya no la contabas. Si cada una de las calles en la Ciudad de México tiene un fantasma, tú has hecho como que esa labor de recopilar las historias. ¿Al 2025 se siguen presentando? Sí. Y encuentra una casa abandonada con unas cadenas gigantescas, abre las cadenas la señora, lo deja pasar y el tipo al que confiesa parecía muerto. La parte donde mencionas de esos aparecidos en los terremotos, en el terremoto del 85 y en el terremoto del 2017 que afectó la zona central de la República Mexicana, que se aparecían y decían dónde estaba la gente atrapada. Dicen que en edificios empiezan a escuchar gente que pide ayuda o que empiezan a tocar pidiendo ayuda, abren y no hay nadie. Ese es el punto. La cuestión es que Tezcatlipoca es el dios del oculto. O sea, que se aparezca Tezcatlipoca no creo que sea muy buen augurio que digamos. ¿Será quizá que estaba anunciando la llegada de la pandemia? Salgan de sus casas, el cura les dice, bueno, pues si 2 ángeles nos están avisando, pues hay que salirnos, ¿no? Y tiembla. Amigos, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Sociedad Oculta, este podcast del periódico El Gráfico, donde le damos a conocer a los investigadores, a los divulgadores, a aquellas personas que tienen mucho que contarnos sobre los enigmas, los misterios, sobre todo esto que tanto a ustedes como a un servidor nos gusta y que siempre queremos saberlo todo. Y hoy nos acompaña Chuy Campos, él es historiador, cronista. ¿Cómo estás, Chuy? Qué gusto. Mi querido Johanan, como siempre, un gustazo platicar contigo. No, hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotros, porque, bueno, sabemos que te conoces prácticamente todas las calles de la Ciudad de México, sus historias, pero sobre todo, sus fantasmas, Chuy. Sí, la crónica que yo hago es una crónica muy particular que tiene que ver con esta ciudad imaginada, ¿no? Esta ciudad que resulta imposible ante los ojos de la razón, pero que vive entre nosotros y que pues todas las calles del centro histórico, todas las calles de la ciudad siempre tienen algo que contar en este sentido, ¿no? Claro. En ese sentido está muy padre. Claro, es una de las ciudades más ricas en cuanto a fantasmas. Sí, sin duda, sin duda. La Ciudad de México tiene hasta para exportar fantasmas. Está sí. Tremenda. Sí, imagínate, en el cuadrante de la Lagunilla, cuando hacía mi investigación de doctorado, llegué a contabilizar 276 fantasmas. 276. Sí, una cosa. O sea, ¿en cuántas cuadras? ¿Qué te gusta? Es un cuadrante como de 1,5 kilómetros. Pero 200 y tantos. Sí, o sea, prácticamente cada casa tenía uno, ¿no? Entonces claro. Era tremendo. También que esto está alimentado por construcciones muy antiguas. Sí, pues ahí justo estaba el convento de Santo Domingo, donde empezaba la Lagunilla, este antiguo barrio de San Sebastián Azcacualco, estaba lleno de presencia dominica, de casas antiguas, de iglesias antiguas. Entonces, este humor a viejo, pues le da este toque sobrenatural que no ha perdido hasta la fecha, ¿eh? Claro, a mí me llama siempre la atención ese edificio tremendo y muy bonito donde estuvo la Santa Inquisición. Y donde está el celebérrimo, si se puede decir celebérrimo ahorita que lo pienso, de Manuel Acuña, este poeta que pasó a la historia por el Nocturno a Rosario. Gente que no le gustan las relaciones tóxicas no lo escuche ni lo lea, pero es tremendísimo, tremendísimo. Y ahí pierde la vida. Él decide quitarse la vida en ese edificio. Y bueno, pues ya después lo vistieron con esta exposición de la Inquisición, que era también tremenda. Gente que entraba y ya contaba no cosas. Claro. Sí, horribles. No, entre que aquellos que entraban ya no salían o aquellos que se quedaban ahí y que les hacían de todo, ¿no? Según las crónicas que dejaron. Aunque había su particularidad. Por ejemplo, la República de Indios, que así se le llama, no es despectivo, sino que era una categoría jurídica, ellos no estaban bajo proceso. Mestizos, castas, españoles y criollos sí que estaban. Frente al al Palacio de la Inquisición está la cárcel de la Perpetua. Ahí sí, para que veas, ahí sí les pasaba de todo. Y entrabas y ya no la contabas. Ahí en la calle de Brasil igual. Claro. Entrando en la calle de Brasil. Muy bien. Ok. Si cada una de las calles en la Ciudad de México tiene un fantasma, tú has hecho como que esa labor de recopilar las historias. ¿Al 2025 se siguen presentando? Sí, y a veces son las mismas historias. A veces escuchamos esta confesión del difunto, por ejemplo, esta persona que pide confesión y ya estaba muerta, ¿no? Pero en 2025
¿no? En departamentos, oye, ¿qué crees? Que una persona que vivía aquí me contó tal historia. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de mi tema de investigación, que cómo pasan los años, uno piensa que la memoria oral pues se va a acabar por ser oral, por ser historias que estamos contando. Sí, porque quien se sabe esa historia a lo mejor fallece y pues ya, se acabó, ¿no? La cosa es que no. La cosa es que lleva, por ejemplo, esta confesión del difunto por lo menos lleva 800 años contándose. A ver, pero ¿en qué consiste para la gente que nos mira? En la Ciudad de México, en la calle de Nicaragua y Brasil, que en ese momento pues, era parte de Santo Domingo, estaba la iglesia de Santa Catarina. En esta iglesia, atrás, había una casona abandonada. Esta iglesia la comandaba un curita que para el siglo XVIII era bastante hereje. Le gustaba leer, la ilustración, todo lo que iba en contra de la religión. En una ocasión, a un lado de Palacio Nacional, en la calle de Moneda, estaba jugando tresillo, que eran cartas. Y llega una persona de aspecto indígena, muy solemne ella, muy reacia, cuenta la crónica, y le pide que vaya a confesar a una persona que está en lecho de muerte. No sé si sepas, mi querido Johanan, es la única cosa que un cura no puede negar, la extrema unción. En el momento que le pidas, tiene que ir. Reacio, bueno, pues vamos. Cruzan toda esta calle que en ese momento pues era prácticamente un cuarto de la ciudad. Ahorita lo vemos pues muy chiquito porque somos una megalópolis, pero en ese momento era muy pequeñito. Cruza toda la calle del Reloj, que actualmente es la calle de Argentina, da vuelta a Nicaragua y encuentra una casa abandonada con unas cadenas gigantescas. Abre las cadenas la señora, lo deja pasar y el tipo al que confiesa parecía muerto. Entonces dice, pues llegué tarde, se levanta y empieza a contar historias que habían sucedido 200 años atrás. Ándale. El cura, pues con más miedo que ganas, apresura la confesión, dice, bueno, pues ya, ¿no? Vamos a terminar, vamos a darle paso a esto. Y estaba todo el tiempo sudando. Traía su pañuelo, entonces estaba sudando, ya le da la extrema unción y los santos óleos y se va corriendo a lo que pudo. Dijo, esto está rarísimo, llega con sus amigos de comparsa, les cuenta, oye, ¿qué crees? Me pasó esto. Uno de los amigos era dueño de la casa. Dice, no puede ser posible porque esta es mi casa. Está abandonada y no debería de haber nadie. Bueno, pues yo te juego lo que quieras a que ahí fue. Entonces, cuando regresan, encuentran la casa cerrada, con las cadenas intactas, abren la puerta y cuando se da cuenta de lo que le había pasado es porque el pañuelo que había llevado para quitarse el sudor estaba al lado del petate. Y ya no había ni difunto, ni confeso, ni nada. Entonces pierde la cabeza. Esta historia se cuenta aquí en la Ciudad de México, pero también se cuenta en Sevilla, también se cuenta en España. Viajó esta leyenda y acá en México la tenemos como la confesión del difunto. Ok, pero dices que al 2025 continúa. Siguen contándola. Y es una fábrica. Es una bodega, perdón. Sí, es una bodega. Actualmente. Es una bodega. No debería de tener esta historia, digamos. O sea, no, porque ya son otros tiempos. Son otros tiempos y te siguen contando. Oye, es que ¿qué crees que a un primo le pasó esto? Que eso también es bellísimo de estas historias. Porque yo te la cuento como leyenda, pero la gente te la cuenta como si le hubiera pasado a su tío. No, es que a mi tío le pasó esto y perdió la cabeza. Es exactamente la misma leyenda, pero contada como si le hubiera pasado a un familiar. ¿Cómo se puede explicar ese tipo de situaciones si esto ocurrió siglos atrás? Yo creo que es la persistencia a creer en lo sobrenatural. Hay autores como Walter Bucklet, que yo recomiendo mucho, que dice que uno de los mecanismos de supervivencia animal, en el caso humano, es la unión de historias. Entonces, por eso las religiones, si tú las ves como mecanismos de defensa, son muy eficaces. Cristianos se van a defender entre cristianos, musulmanes entre musulmanes, y así van a preservar la especie. Pues sus historias, sus cuentos también pasa de la misma manera. Como son parte de su mundo, dicen, pues hay que seguirlos contando y hay que seguirlos viviendo, que eso es lo interesante. No solamente los cuentan, sino que realmente los creen y realmente los sienten. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo o en qué momento de tu vida te involucras con los fantasmas? Tú vienes de la antropología, tú vienes de ese proceso donde ya tienes un doctorado, pero ¿en qué momento te involucras con esto cuando no es visto desde la cátedra o desde la ciencia? No es bien visto el que le dé seguimiento al tema de fantasmas, ni los enigmas, ni los misterios. Yo creo que es por mi necesidad de contar historias.
Porque al final de cuentas, cuando yo estudio la carrera de historia, cuando empiezo con la licenciatura de historia, yo quería relatar la historia y me encuentro con una ciencia que tiene método comparativo, tiene análisis historiográfico, bibliográfico, fuentes primarias, secundarias, terciarias, toda una técnica en donde yo decía, bueno, ¿y cuándo voy a contar historias? Claro. ¿En qué momento voy a contar sobre la caída del Imperio Romano y todo lo que a mí me llamaba la atención? Y se veía muy mal en la universidad en la que yo estudié, que es la Nacional de Antropología Histórica, te decía, no, eso no se tiene que hacer, lo que tienes que hacer es pensar en la lucha de clases. Entonces era más complicado. Y en una de esas me quedo pensando que hay algo que trasciende a todas las culturas y es la muerte y la idea del más allá. Entonces ahí fue cuando me decidí, dije, voy a estudiar fantasmas y aparecidos. La directora de tesis que tuve en la licenciatura, la doctora que me hizo el favor de tomar mi tesis, me dice, bueno, esto es un intelectual a toda luz, pero si tú quieres, adelante. Y fíjate que fue el mayor acierto de mi vida, porque así me aventé la licenciatura, la maestría y el doctorado, y el tema nunca se acaba. Exactamente, y vas a perdurar durante muchos siglos más. Claro. Ahora, mucho se asegura que son en estas casonas, que tienen 2, 3, hasta incluso 4 siglos de antigüedad aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Pero, ¿qué sucede con los edificios nuevos, donde también se asegura que hay aparecidos? ¿Qué sucede con las casas nuevas, donde también se refiere que suceden fenómenos anómalos? ¿Cómo se puede explicar eso? Yo creo también en este espíritu de no negar que pasan las cosas, que pues tú también llevas tu humor a estos lugares y también tienes este tipo de percepciones. Hay gente que es mucho más susceptible y eso es comprobable. Sí. A pesar de que podamos decir, no es cierto, no es creíble, es evidente que hay personas que tienen esta pulsión natural hacia lo sobrenatural y les pasan un montón de cosas. No importa tanto el espacio, sino que son estas personas las que de alguna forma tienen este contacto que hay muchas personas como yo no tenemos. Entonces, en mi caso, esa es la fascinación. A mí no me pasa nada, ¿no? Y hay gente que en un ratito ya tiene 5 o 6 visiones, ¿no? Entonces se llevan sus historias y se llevan este humor tan peculiar que decía Paracelso. Paracelso hablaba de que había un humor hacia lo espiritual y pues sí, yo creo que hay muchas personas que tienen este humor. Claro, dentro de tu trabajo me ha llamado mucho la atención la parte donde mencionas de esos aparecidos en los terremotos, en el terremoto del 85 y en el terremoto del 2017 que afectó la zona central de la República Mexicana, que se aparecían y decían dónde estaba la gente atrapada. Sí, porque Tlatelolco, recordemos que es una zona ancestral. Tlatelolco es la hermana gemela de México Tenochtitlan. Está a escasos kilómetros. Incluso cuando Cuauhtémoc iba a pedir ayuda, este último momento en donde lo toman preso ahí en Tepito, en la iglesia de la Conchita, es a donde toman preso a Cuauhtémoc, iba hacia Tlatelolco. Tlatelolco era un mercado gigantesco, una ciudad increíble y pues lo ancestral de este lugar también permite que tenga ecos del pasado. No solamente se limita a los terremotos, que efectivamente es lo que más se cuenta actualmente, sino que desde tiempos ancestrales, esta idea, por ejemplo, de la Llorona Yohanan, está muy presente en Tlatelolco, no es tanto en México Tenochtitlan. En el mercado de Tlatelolco, las iguateteos, que son estas diosas que ayudan a salir al sol y combatir la guerra que combate él cada mañana, según la cosmogonía azteca o mexica, estas mujeres se aparecían en el mercado. Sí. Entonces dejaban un pedernal vestido de bebé y esto eran catástrofes en Tlatelolco. ¿Cuándo aparecían eso? Exactamente. Okay. Entonces estas lloronas que nosotros ya después vamos a conocer por los presagios funestos de Moctezuma, sí, ¿no? En donde esta mujer llora, bueno, eran muy comunes en Tlatelolco. Entonces desde ahí pues nos está diciendo que es una zona que tiene mucha oralidad, mucha ancestralidad sobrenatural. Pasa lo del 85 y recordemos que este complejo cultural, este complejo arquitectónico de Mario Pani, pues pensaban que todo estuviera cerca. La zona de Nonualco, Tlatelolco tiene esa característica. Tú puedes ir y hay un gimnasio, hay una zona para comer, hay una zona para abastecerse, hay una zona escolar, hay una zona incluso religiosa. La Plaza de las Tres Culturas tiene su zona religiosa. La idea de Pani era que todo estuviese a la mano, fuera una mini ciudad. Lo logró. A final de cuentas, Nonualco sigue en pie, pero en este momento, cuando ocurre lo de Tlatelolco, es un colapso tremendo, porque no vivía gente de poco dinero en Tlatelolco. Era una zona burguesa, era una zona en donde la gente que tenía lana podía vivir ahí.
Había algún departamento accesible, pequeñitos, los que son chiquitos, estos que son muy, muy, muy chiquititos, esos eran para las clases bajas. Pero los que se derrumbaron fueron los grandes, fueron donde la gente estaba, pero la gente de lana era la que estaba viviendo. Entonces, cuando colapsa, pasa algo que seguramente la querida comunidad que nos va a escuchar se recuerde. Algo característico en el mexicano, por lo menos en el citadino, es que cuando pasa una catástrofe se empiezan a ayudar. Así es. Colapsa este centro de Nonolco, Tlatelolco, esta idea de Pani se va literal al suelo y empiezan a tratar de rescatar a todas las personas. Hay una imagen icónica que seguramente pueden encontrar en Google de incluso Plácido Domingo ayudando. Así es, que exacto, sí. estaban todos metidos, todos tratando de que surgiesen. De manera espontánea, mi querido Yohanan, surge el grupo de los topos. Los topos no son más que esta ciudadanía, esta voz ciudadana que dice, no teníamos planeado como ciudad tal catástrofe, vamos a organizarnos. Entonces empiezan las ayudas, empiezan a tratar de solucionar esto, y ahí es a donde empiezan las historias sobrenaturales, que empiezan a escuchar gritos, empiezan a escuchar animalitos. Te conté en alguna ocasión una que me contaron los topos, en donde empiezan a escuchar un perrito, que empieza a decir el perrito que allí había alguien. Entonces van, empiezan a buscar y oye, ¿de quién es ese? Ay, se me fue el nombre técnico de los perritos. ¿De quién es ese perrito que trae? No sé. ¿Y dónde está el perrito? Desapareció el perrito y había gente ahí enterrada. Nunca más volvieron a ver al animal. Es una aparición de animales. Los perros siempre han sido guardianes y han sido guías. Claro, pero abajo había alguien. Había alguien. Eso es lo interesante. Y esto lo cuenta el grupo de topos, ¿eh? O sea, no es... hace algunos años tuve la oportunidad por una amiga de entrevistar a el líder de esta asociación, y pues eso me lo contó de viva voz, ¿no? Que decir, bueno, pues, no sabías cómo había ocurrido, pero ocurrió, ¿no? Empiezan a escucharse gritos, empiezan a escucharse que están tratando como de ayudar, pero cuando llegaban no había nadie, ¿no? Entonces eso está fuertísimo, porque estos relatos son como buena ondita, ¿no? Son relatos en donde este amor ciudadano saca a Tlatelolco adelante. Pero recordemos que en el 68 fue lo contrario. El ejército atacó abiertamente a ciudadanos, principalmente estudiantes, y todavía hay ecos de ese ataque, mi querido Yohanan, en la oralidad de Tlatelolco. Ok, ¿qué se escucha o qué se dice? Dicen que en edificios empiezan a escuchar gente que pide ayuda o que empiezan a tocar pidiendo ayuda, abren y no hay nadie, ¿no? En estas pequeñas calzaditas, estos pequeños caminos que tiene Tlatelolco, que son muy bonitos, a veces escuchan que hay gente corriendo, que está pidiendo ayuda, y de la nada desaparecen. No están. O sea, ¿los escuchan y los ven? Sí, vecinos de Tlatelolco cuentan este tipo de situaciones que son tremendas. Te digo, hay dos historias en Tlatelolco, la buena onda y la mala onda. Claro, desde luego. Muy bien, ahora, si esos perritos o esos animales se aparecen, los buscan y de repente pues ya no están, ¿quiere decir que desde ese más allá o desde esas otras realidades nos están mandando ayuda? ¿O cómo interpretas tú la presencia de ellos? Es que mira, desde la antropología sí es seductor pensarlo así, y yo creo que aplicando el principio de la navaja de Occam, sí, pues sería eso, claro, ¿no? Dirías, bueno, pues se apareció este animal. Pero si vamos a la antropología y al pensamiento histórico, el perro siempre ha sido un animal sagrado y guardián. Entonces, que tú de cierta manera proyectes la idea de que un perro se aparece, tiene todo el sentido del mundo, porque el perro es un guía espiritual. El perro es un lobo que firma el pacto de domesticación. Dice, ok, yo voy a acceder a ti, humano, que convivamos siempre y cuando tú cumplas tu parte y me des de comer. Entonces ahí pierde como que esa característica del lobo y se vuelve una especie de lobo cachorro toda su vida. Pero a nivel simbólico, el perro es el que te presta los ojos para entender caminos que tú no entiendes. Okay. Entonces, que un perro se aparezca en una catástrofe tiene todo el sentido del mundo, porque es un guía espiritual que te está diciendo,
aquí puede haber cosas. Desde la antropología se podría leer de esa manera. Así, de esa manera. En ese caso del terremoto del 85 también hubo apariciones de personas. Sí, hay unas que se repiten en 2017, son las mismas historias, nada más que no son propiamente Tlatelolco, sí. Pero hay una que a mí me llama mucho la atención de un papá que está gritando que ahí está su familia, ¿no? Que lo ayuden, empiezan a abrir los escombros, empiezan a buscar y encuentran a la mamá y al niño, pero el papá no estaba. Entonces lo buscan más, el papá estaba muerto desde hace mucho tiempo. O sea, salva a la familia. Aquí se cumple el rol de familia. El padre es el que tiene, por roles tradicionales, obviamente estoy hablando de roles tradicionales, claro, antiguos, claro. Se cumple el rol de que el padre tiene que proveer a la familia. Y las apariciones de madres que dicen, aquí está mi hijo, cumplen el rol de que tienen que comprometerse con el bebé. Y hay estas historias en Tlatelolco, ¿no? En este momento de 1985 es tremendo, se dan estas apariciones. Muy bien. Esas apariciones nos ayudan o ayudaron en su momento a encontrar a las personas. Uh-huh. Ya nos mencionaste de este papá que estaba avisando de que su familia estaba ahí. Pero en los demás casos, ¿había ese vínculo familiar o de repente aparecían y decían aquí está, aunque no hubiera esa unión? Sí hay casos externos a la idea de rol familiar, sí, de padre y madre, pero son voces. Ahí no se interpretan como miembros de la familia, sino aquí está, aquí hay tal, y iban y era una voz alterna. Por ejemplo, encuentran a una chica y la voz era masculina, por ejemplo, ¿no? Entonces no encontraban a nadie, decían, ¿y la voz masculina que se escuchaba? No, pues es una chava la que está aquí adentro. Entonces eso sí pasó, ¿no? Pero usualmente estos roles de familia son los que imperaban. Los demás eran voces o sonidos, ¿no? Que también tiene que ver con esta situación de la aparición. Nosotros la pensamos por su etimología algo visible, pero puede ser audible, mi querido Johanan. O sea, no necesariamente tiene que ser visible, puede ser audible o puede ser perceptible. Hay muchos casos de gente que le llama como una condición o sexto sentido, que dicen, yo iba por un lado, de repente parece que me dan una orden, volteo, digo, no, es acá, camino hacia allá y efectivamente había alguien que necesitaba mi ayuda. Expandir un poquito esta idea de que las apariciones solamente se deben de ver, nos ayuda mucho a entender cómo se dan las apariciones en el contexto general de Occidente. A veces solamente se perciben. Hay un psicólogo y psiquiatra muy, muy bueno que yo recomiendo, que se llama Oliver Sacks. Él tiene un libro que se llama Alucinaciones. En ese libro te explica todo el tipo de percepciones que dicen tener algunas personas que sufren alucinaciones. Son muy parecidas a las que cuentan en Tlatelolco, ¿no? Así, sonidos que no tienen nada que ver, claro, ¿no? Y que de repente, ¡pum! Yo no sé si sea un tipo de demencia colectiva que terminara en una suerte de encontrar gente, pero la cantidad, Johanan, de relatos, aunque se repiten, es tremenda. Qué fuerte, qué interesante esto. Bueno, ahora en el ámbito internacional también has encontrado, sobre todo en Centroamérica, durante el proceso de las guerrillas, sí, donde había seres mitológicos que se aparecían ya sea a un bando o a otro para ayudarlos a ganar. Sí. ¿Esto es así? Es así. El querido Ismael Crespín, siempre doy mi fuente, claro, costumbre de historiador. Okay. Ismael Crespín, que es un antropólogo muy bueno que yo respeto mucho de El Salvador, hizo un trabajo de recopilación de memoria oral de la guerrilla, esperando que nada más encontrara pues las vejaciones que hizo la guerrilla salvadoreña. La cuestión es que sí, efectivamente, encontró mucho relato de ese, pero también encontró relatos en donde seres sobrenaturales intervenían siempre en relación al pueblo. Defendiendo al pueblo. Defendiendo al pueblo. Estamos en el entendido de que es una comunidad agredida. Y esa comunidad, que también pasa en el sureste mexicano, esa comunidad es la que les da de alimentar a los seres sobrenaturales, como por ejemplo a los aluches. Imagínate que transgrediesen esta comunidad en donde se tiene la creencia de aluches. Los aluches van a estar a favor de la comunidad abiertamente. Lo mismo pasa en El Salvador. Hay dos historias que te quiero contar. Una que es muy, muy, muy fuerte. Es una persona que tiene 9 meses de embarazo. Llega el ejército salvadoreño, como tenía costumbre, a destruir todo lo que encontraba. Tienen un plan de huida. Imagínate cómo vivían, que ya tenían su plan de huida. Y este plan requería que cruzaran un monte, un cerro bastante complejo. Y esta mujer
pues sigue a la comunidad, sube al monte, pero pues es que ya 9 meses ya no era posible que tuviera pues el tesón de llegar. Simple y sencillamente, físicamente era imposible. La cuestión es que rompen aguas mientras está corriendo. Obviamente, con el paso de la carrera, pues pierde al niño. Sí. Y siente como algo se le cae. Esto lo cuenta Ismael. Insisto mucho en esto. Ismael lo cuenta de mucho mejor manera que yo. Se cae el bebé y ella siente cómo se cae, pero no lo encuentra. Y entre que tiene que salvar la vida y tiene que buscar a su hijo, se queda como que en shock y de repente empieza a escuchar que el niño empieza a llorar. Lo raro de la situación es que empieza a llorar más arriba. En lugar de que cayese el niño, parecía que estaba subiendo el niño y esta mujer va siguiendo el llanto del niño hasta que llega con la comunidad. O sea, cada que se paraba en algún momento para ver dónde estaba su hijo, volvía a llorar en un lugar distinto. Y así hasta que ese sonido, ese llanto, lo lleva hasta su comunidad. Cuando llega, pues destrozada, completamente dice, es que mi hijo, acabo de dar a luz, se me cayó mi niño, hay que regresar por él. Y les cuenta a la comunidad cómo está la situación. Pues la comunidad le dice, es que tu hijo te salvó la vida, ¿no? Realmente lo que pasó es que tu bebito murió y el último gesto de cariño que pudo darte fue salvarte la vida a ti, ¿no? Este tipo de historias. Qué interesante esto. Ahora, me llama la atención por qué estos animales o estos seres mitológicos o estos seres que en muchas de las ocasiones son considerados de la fantasía, pero que nos damos cuenta que una sirena o nos damos cuenta que a lo mejor un ser completamente distinto al humano se aparece y corre a la gente que quería hacerle daño a ese pueblo. Sí, y tenemos la otra historia que te quiero contar, que es en fuego abierto entre el ejército salvadoreño y una comunidad salvadoreña. Hay una especie como de laguna, según lo que cuenta el querido Ismael, y cuando están cruzando empiezan a dispararles porque no tenían, híjole, me sale lo historiador enojado. No tenían ningún tipo de reserva el ejército en disparar. Entonces los trataban de aniquilar. Y cuenta Ismael que en esta huida de repente surge una sirena. Cuando a mí me cuenta esto, yo la verdad, igual en el podcast, mientras lo escuchaba, le pregunté varias veces, ¿una sirena cómo? ¿Una sirena cómo? ¿No? Una sirena, una mujer que era parte pez, era parte mujer. Surge la sirena y emboba al ejército para que los demás puedan huir. O sea, una sirena que no tiene ningún tipo de relación con las cosmogonías mesoamericanas. Que eso era a mí lo que me llamaba la atención. Pues es El Salvador, es Mesoamérica. Debería de ser, no sé, nuestra diosa Xochipilli. No. Era una sirena que emboba a los demás para que el ejército no pueda atacar a esta comunidad y puedan huir. ¿Cómo explicas eso? Ahora, yo puedo explicar, y eso siempre lo cuento, yo puedo explicar desde mi razonamiento, desde mi idea ilustrada de verdad, que una persona me diga, oye, pasó esto. Pero ¿qué sucede? Como es en el caso de Ismael, en donde una comunidad, o sea, más de una persona, muchísimo más que una persona, te cuenta esta historia y te dicen, sí fue neta. Claro. ¿Cómo lo resuelves ahí? Exacto. Y vemos que hubo un beneficio para esa sociedad, para ese grupo, para ese pueblo. Sí, son como especies de daimones. A mí me gusta mucho este término que es griego y que recupera un filósofo y literato actual que se llama Patrick Harpur, que también lo recomiendo mucho, y dice que es la realidad daimónica. Hay una realidad que solamente por iniciación, solamente por estar dentro de una comunidad o estar dentro de un sistema que permite pensar este tipo de cosas sobrenaturales, te va a suceder. Eso se llama daimón. Ese ser espiritual negado, por ejemplo, en las sociedades modernas e industriales, no tiene cabida ese daimón. Pero hay otras realidades en donde sí que tiene cabida ese daimón. Pensemos, por ejemplo, en las personas que dicen que hay un ser, un animal que está fuera de ellos y que gracias a ese ser pueden curar. Por ejemplo, que acá en México muy cómodamente les dicen nahuales, pero que va mucho más allá. ¿Cómo lo explicas? Bueno, pues lo explicas desde esa idea de daimón, ¿no? Son daimones, son seres sobrenaturales que negó la ilustración,
que negó la época de las luces y la época científica, y que hay comunidades que, como no entraron a este juego del progreso y del orden, pues lo siguen viendo. Claro, pero es un hecho de que a lo largo de la historia del ser humano siempre hemos estado en contacto y en un vínculo directo con esas otras realidades. Sí. Siempre. De hecho, la particularidad es esta. La particularidad es del siglo XVIII para acá. Del siglo XVIII para atrás, sí había incredulidad, pero se daba la posibilidad. Por ejemplo, yo podía llegar y decir, la noche de ayer, a las 7 de la noche de ayer, para ser más preciso, tocaron a mi puerta, yo ya estaba en cama, estaba alumbrado con velas, pensemos que estoy hablando del siglo XVII. Estaba alumbrado con velas, ya estaba a punto de dormir, 7 de la noche era el top para dormir, y de repente llaman a mi puerta, veo, no hay nadie, de repente empiezo a escuchar voces y me piden misas. Resulta que es el ánima del purgatorio de un familiar mío que me está pidiendo un favor. Eso, Yohanan, en esa época era posible, era plausible y era real. O sea, la gente no negaba que había estas apariciones. Sí. Entonces llegaban y sí hacían sus diligencias. Y más cuando tú decías que tenías poderes de sanación. Sí llegaba la Inquisición y hacía sus diligencias. Pero era posible. Después del siglo XVIII, entrando el siglo XIX, cuando empiezan a abrir todos los movimientos esotéricos, ya no es posible. Ya no cabe en el razonamiento humano pensar en esas cosas. Entonces, pues es una particularidad de la historia y de una parte de la humanidad nada más, que es la que estamos metidos en esta cosa que a mí en lo particular nunca me avisaron que yo entrara en esta onda. A mí ni me avisaron. Es como en el bautizo, ¿no? Que claro, de repente ya estás bautizado. Es esta particularidad de la historia en donde no se puede. Pero si tú vas a otras partes del mundo y tú lo sabes mejor que yo, te das cuenta de que viven en otra realidad. Claro, exactamente. Muy bien, pero nos damos cuenta también entonces, Chuy, que al 2025 siguen todavía apareciéndose esas entidades o esos vínculos con las otras realidades por englobarlos en un tema en general. Pero, ¿esto va evolucionando o se ha quedado ahí, en ese mismo matiz de cuando ocurrieron los hechos? Yo creo que aquí me sirve mucho la idea de arquetipo de Carl Jung, este psicólogo suizo, sí, muy bueno, discípulo de Freud, que empieza a encontrar fallas, por llamarlo de alguna manera, o no está de acuerdo con el sistema que está proponiendo su maestro y dice, hay una serie de figuras huecas que con el paso del tiempo como que las sociedades las van llenando. Sí. Y a esas figuras huecas les llama arquetipos. Es decir, son figuras que van a permanecer en algo que él denomina el inconsciente colectivo, que son este grupo de imágenes que pertenecen a toda la humanidad, pero tú le vas a dar la particularidad. Por ejemplo, la Llorona en México es completamente plausible, una mujer que mata a sus hijos por despecho, por simplificarla. Pero si tú vas a Irlanda, se llama Banshee, y es la misma imagen, ¿sí? Si tú vas a Japón, es una dama blanca. Y es la misma imagen, solamente que el contexto y la sociedad es la que le otorga de significado. Es decir, es la que dice qué es, pero la imagen es la misma. A mí me gusta mucho hablar de esto porque te explica perfectamente por qué jamás van a dejar de aparecer seres sobrenaturales. Son arquetipos, son líderes que en algún momento, y que lamentablemente nunca resolvió Carl Jung, en algún momento se grabaron en la memoria de la humanidad y persisten a través, no de cientos de años, de miles de años. Desde la épica de Gilgamesh, por ejemplo, hay ángeles. Hace cuántos miles de años se sigue contando la misma historia, ¿no? La historia del diluvio. A mí se me hace increíble cómo pasa en América, en donde supuestamente no hay contacto. Incluso hay teorías en donde se dice que no hay hombre americano. Todas dicen, el hombre pasó por el estrecho de Bering. Otro decía, no, pues pasó por Australia. No, el otro pasó. Pero no había hombre americano. ¿Cómo me explicas que si no hay hombre americano y después en 1492 llegan europeos acá, cómo me explicas que cuentan las mismas historias? Claro. La historia del diluvio la cuentan todos. José de Acosta dice, es la Atlántida, ¿no? Este padre jesuita, encontramos la Atlántida, ¿no? Y el Popol Vuh habla del diluvio, habla de estos gemelos. ¿Cuántas religiones no hay gemelos? Son arquetipos. Nunca se van a acabar, solamente que la sociedad les va a otorgar el sentido. Claro, desde luego. Otra de las historias que a mí me ha volado la cabeza desde niño es el famoso soldado filipino, que se apareció ahí en la plancha del Zócalo capitalino y que realmente causó tanta sensación que
que ya lo iban a matar, ¿no? En ese momento. También. Por la forma en que venía vestido, lo que aseguraba en ese momento. Y platícanos, de favor, dile a toda la gente en qué consiste esa historia y que está la documentación debidamente. Exactamente. José de Morga, si mal no recuerdo, es el que lo refiere. Imagínense lo bueno que es que la pluma más bonita del siglo XX, que se llamó José Emilio Pacheco, le hizo un cuento. O sea, dijo, a ver, este es para acá, ¿no? Claro. Yo lo voy a contar mejor. Ocurre en el siglo XVII. Está en franca guerra. Recordemos que hay un comercio transatlántico de Filipinas a Guerrero, de Guerrero a Veracruz, y de Veracruz se iba hacia los piratas que se robaban todo. Así es. ¿No? Entonces, así era el corredor. El corredor transatlántico. Y en crear ese corredor, pues hubo bastantes batallas. Hubo en Japón, hubo en Filipinas, pero la que llama la atención es en Filipinas porque en el momento en donde está la batalla, mi querido Johanan, en la Plaza Mayor del Zócalo, que pensemos que en este momento es la capital del mundo, y eso como que la gente todavía no lo alcanza a dimensionar, México fue la capital del mundo durante 300 años. Se aparece un soldado que debería estar en Filipinas peleando con el mismo atuendo, todos... Vamos, o sea, daba el humor de que no sabía dónde estaba y empieza a preguntar, oye, necesito hablar con alguien porque nos están invadiendo. Como es soldado, inmediatamente lo pasan y dicen, oye, aquí está, hay un soldado muy raro que nos está diciendo que nos están invadiendo. ¿Quiénes? Los filipinos. Imagínate, pues cómo llegaron los filipinos y tenían que pasar por Guerrero. Pues vamos a buscarlos. Entonces empiezan a buscarlos y le dice, es que te lo juro, nos están invadiendo, en Filipinas nos están invadiendo. La cuestión es que lo tiran de al loquito y dicen, no, pues ¿sabes qué? Vamos a meterlo al bote como siempre. México tiene esa hermosa tradición, ¿no? De mátalo y después viriguas. Entonces lo metieron para las cárceles justo la de frente de Inquisición, y ahí lo dejan. La cuestión es que 6 meses después, llega la noticia de que efectivamente los estaban invadiendo y que sí, efectivamente filipinos estaban invadiendo sitios de españoles y que perdieron la guerra. Entonces, la situación es esta. ¿Cómo diablos este personaje llegó a la Plaza Mayor y contó la historia en tiempo real? Sí, el viaje a Filipinas era de medio año. ¡Qué fuerte! 6 meses para viajar. Sí. De allá para acá o de aquí para allá. Exactamente. 6 meses. Y si llegabas, Johanan, porque recordemos que en ese momento, no, o sea, nosotros pensamos en esta comodidad del viajero. No, antes un viajero era realmente un aventurero. Era alguien de que, a ver si llego, se aventaban en mula, en carruaje, en barco. Eran triatlonistas, un viajero. Entonces, 6 meses si llegabas. Si llegabas en 6 meses. ¡Qué fuerte! Ahora, nuevamente te pregunto, ¿cómo se puede explicar que haya viajado un individuo desde la Filipina acá y que haya sido en cuestión pues no sé si de minutos o de días, pero que nos estaba dando la información en tiempo real? No se puede. La cuestión es que no se puede explicar eso. No, porque yo busqué, hay una fuente, se las voy a pasar, seguramente aquí el querido Johanan se las pone en redes. Hay una fuente que la pueden consultar. Como buen historiador, no te puedes fiar a una fuente. Entonces ahí me tienes, Chuy y su toc, buscando. Y sí hay otra, el Diario de Sucesos Notables. Busco en el Diario de Sucesos Notables, muy escueto, pero pone Gregorio, no me acuerdo cómo se llama, pero, el apellido, pero es Gregorio. Sí. Pone, hoy en la plaza del centro histórico se apareció un soldado filipino, pone filipino él, diciendo que los estaban invadiendo. Obviamente las autoridades lo apresaron. Hay otra fuente, o sea, yo pensaba que era una locura del padrecito, que igual y decía, bueno, pues en la crónica de Filipinas, pues me puedo aventar mis historias, que no era raro, ¿eh? Okay. En donde, pues vean a Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Cuando cuenta de Pedro de Alvarado, que le ha ganado a cualquier maratonista de la historia. Pedro de Alvarado estaba muy arriba, ¿no? Y brincaba 600 metros y apagaba... Todo un héroe. Sí, no, era tremendo. Un muñeco de acción. Exactamente. Ya se queda... Ok. Y dije, bueno, pues igual es una pavada. ¿Y por qué el otro también lo pone? No hay manera. Yo históricamente no hay manera porque ya hay 2 fuentes. Si fuera una... Lo pones en duda. Lo pongo en duda. Pero ya son 2 y coinciden en las fechas. Entonces sí, es de esas cosas históricas que no puedes explicar, ¿no? Pasa también con esta gran psíquica, Rosalind Haywood, ¿no? En Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos. Ella trabajaba para la BBC de Londres. Y a mí me cuesta
contar esto porque no lo creo y a la vez me fascina. Dicen que Rosalind Haywood, que ayudaba a la Interpol a dar con personas desaparecidas, empieza a contar que su esposo viene por tal avenida y que por favor lo vean porque le lleva un encargo. Pero no habían tenido contacto anterior. Entonces la BBC, que no creo que mienta, dice, es que íbamos y efectivamente estaba el señor esperando. ¿Y cómo se contactaron? De repente sentí que la BBC lo tiene documentado, igual que con el soldado filipino. No sé cómo, pero pasó. Qué fuerte. Muy bien, pero son sucesos que han marcado nuestra historia, desde esos enigmas, desde esos misterios. Sí, el México tiene, y Latinoamérica en general, tiene esa pulsión a lo sobrenatural, tiene esa pulsión a todavía ver dioses, ¿no? A pesar de que nos trajeron el cristianismo y este tipo de situaciones, hay personas que aseguran, por ejemplo, que dioses están bailando con los concheros. ¿Cómo dioses? ¿Los dioses antiguos? Sí, los dioses antiguos. ¿De las culturas, o sea, de los aztecas? En la calle de Seminario, sí, frente a Templo Mayor, este museo de Templo Mayor, que si no han ido es imperdible, tienen que ir. Contaban que estaba bailando Tezcatlipoca, que estaban los concheros, es un relato de concheros muy bonito, estaban bailando, estaban haciendo sus danzas, y resulta que entre ellos ven una persona súper ataviada, muy imponente, y dicen, oye, ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué se ve tan bien? ¿Por qué el atuendo es tan real? Dicen que era un dios que de repente se desapareció y que estaba bailando con ellos. Ahora, híjole, en esta calle de Seminario estaban las casas de Negridas, que es el templo a Tezcatlipoca. Entonces, pues a mí sí me llama la atención que estas coincidencias históricas sucedan, ¿no? Este grupo que va en la calle Seminario, que tiene al menos 50 años bailando ahí, ven a un dios y de repente pues, lo ven frente al palacio donde le alababan al dios. Imagínate nada más, ¿esto es en beneficio o en perjuicio de la sociedad al momento que se aparecen los dioses? Porque no creo que nada más se aparezcan nada más para bailar. Ese es el punto. La cuestión es que Tezcatlipoca es el dios del oculto. O sea, que se aparezca Tezcatlipoca no creo que sea muy buen augurio que digamos, ¿no? Okay. Esa es la situación, porque es el dios de todo lo oculto. Por eso el cristianismo del siglo XVI, la figura más presente del demonio es la de Tezcatlipoca, solo abajo de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el dios tutelar de los mexicas y por eso le tenían una versión horrible. Pero el que comparaban con Satanás dentro de su cosmovisión contra todo lo malo era Tezcatlipoca. Entonces, si persistiera este relato, tendría que ser malo. Tendría que ser un relato de catástrofe. ¿Eso en qué año ocurrió? Ay, mi querido Johanan, yo creo que fue por ahí del 2019-2020 que me contaron esa historia. En ese momento tenía mucho contacto con ellos, platicaba mucho con los concheros. Me llamaba la atención cómo sobrevivían estos bailes, ¿no? Todavía no me llego a creer en su totalidad que sean bailes prehispánicos. Yo les digo que es zumba prehispánico, ¿no? Entonces yo estaba como que buscando cómo diablos sobrevive esta danza, ¿no? Hay lugares como Michoacán, que son mucho más perceptibles. Dices, ok, va por acá. En el centro histórico es muy complicado. Y platicaba mucho con ellos y fue cuando me contaron esto, ¿no? De que veían a este dios también todo ataviado de negro, ¿no? Con un jaguar. O sea, todos los elementos de que Alfonso Caso en el Libro del Sol refiere a Tezcatlipoca, todos los traía. Así tal cual. Todos los traía. ¿Será quizá que estaba anunciando la llegada de la pandemia? Ay, no sé, hermano. Digo, no lo sé. O sea, porque me llama la atención que si se aparece y con estas características que nos das y luego llega la pandemia, sería como dándoles quizá esa interpretación. Me acabas de dejar en blanco porque nunca lo había ligado. Ahí está, querida comunidad del ojo del investigador. Yo nunca lo había ligado en ese sentido. Pudiera ser, ¿no? O sea, ahorita que lo dices en voz alta, sí se podría pensar en ese sentido, ¿eh? Porque sí hay seres sobrenaturales que vaticinan catástrofes. Los más comunes, y que yo no sé a qué mente perversa se le ocurrió hacerlos bonitos, son los ángeles, ¿no? Los ángeles, dentro de las tradiciones hebraicas y cristianas, cada que se aparece un ángel... Hay problemas. Hay problemas, mano. ¿No? Siempre son catástrofes, siempre son... Aquí en Sonora en 1905 me llama la atención porque también fue una alucinación, si lo quieres ver, colectiva. Sí. 1905 se aparece un ángel en una comunidad de Sonora y les dice que va a haber un terremoto.
Pero el ángel así como lo pintan en las iglesias, o sea, con ángeles, con alas. Exacto, vestido de romano, este tipo, así. Plumas de pollo. Exacto. Así tal cual. Lo ven y dicen, se apareció un ángel, una comunidad entera. Y dicen que va a haber un terremoto. O sea, ¿pero cómo bajaron? Bajaron, exacto. ¿Uno o varios? Son dos. Bajaron 2 ángeles. Exacto. En el depositorio Antonio Vanegas Arroyo, querida comunidad, si lo quieren buscar, está abierto ese texto, porque lo hizo Antonio Vanegas Arroyo. Si lo quieren checar, ¿no? Si dicen, el Chuy es rechismoso, pues sí, pero tienen fuentes, ¿no? Ok. Están los dos, bajan y les dicen, oye, ¿sabes qué? Esto va a estar terrible. Salgan de sus casas. El cura les dice, bueno, pues si 2 ángeles nos están avisando, pues hay que salirnos, ¿no? Y tiembla. Entonces mandaron hasta reporteros y todo. Dicen, no, fue un temblor tremendo. No hay forma, mi querido Yohanan, de buscar el histórico de terremotos. Que eso es lo que me ha carcomido toda la vida. Digo, tenemos la fuente, tenemos fuente periodística, tenemos relatos orales, tenemos todo, pero no tenemos el histórico geológico de si pasó, bueno, en ese momento todavía no existía. Eso, ¿no? Pero sí, los ángeles son de estos seres que cuando bajan, pensemos en Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando bajan dicen, ¿sabes qué? Esto ya es irremediable. Cada que baja un ángel, cuando baja un arcángel está chido. Okay. ¿No? Los arcángeles son mensajes, pero los ángeles son dice el jefe que ya, se acabó esto. Se acabó. Ok, muy bien. A ver, en este caso de Sonora y para usted que nos mira en estos momentos, son historias que han sucedido pero en que han quedado ahí, ocultas, que ya nadie las comenta. Y esa es la labor que era muy importante que estás haciendo, Chuy, porque estás retomando esas historias, las estás trayendo nuevamente al 2025 para que no se nos olvide esa memoria. Sí, y yo creo que la característica que tengo en mi trabajo es que yo no soy tan riguroso como otras personas, porque sí ha habido casos muy particulares, ha habido personas que recuperan estas historias desde la academia. Entonces, la academia debe de ser muy rígida. Tenemos a Mariana Macera, por ejemplo, aquí en México, que hace un trabajo estupendo. En España tenemos a José Manuel Pedrosa, formidable, uno de los investigadores más grandes de este tema. Pero no se pueden salir de, bueno, pues esto es lo que dice la fuente. Yo sí le doy voz a la fuente en el sentido de, pues sí pudo haber pasado. O sea, si una colectividad te está diciendo que sucedió, yo no me quiero quedar pues nada más dice aquí que no, hay que ver las raíces antropológicas. El contexto. Sí, ¿por qué están creyendo? ¿Por qué ángeles? Por ejemplo, a mí siempre me da la atención. Sonora es un lugar que tiene mucho contacto con Estados Unidos. Sí. Tiene más contacto con Estados Unidos que con la Ciudad de México. Así es. ¿Por qué no es una ética protestante? Porque son católicos, porque son emblemas católicos los que se están apareciendo. Eso llama la atención. Yo creo que mi labor, aparte de rescatar esto, es pues preguntar si es posible o no. Claro, en algún momento todas estas historias quedarán en el olvido. Yo creo que no. Si hay algo que nos ha enseñado la humanidad es que creo que inconscientemente, porque no sé si lo tengamos muy consciente, pero sabemos que si hay algo que trasciende a nosotros son nuestros cuentos. El primero en darse cuenta es Gilgamesh. La épica de Gilgamesh, hay una parte en donde le dice a Enkidu, que amo a Enkidu. Enkidu es un hombre salvaje que le enseña a Gilgamesh ciertas artes. Le dice Enkidu a Gilgamesh, pues tú estás buscando la inmortalidad. Si alguien escribe sobre ti, te vas a volver inmortal porque te vamos a recordar. Pues eso pasó hace 4,400 años y seguimos platicando en un podcast en el 2025 de Gilgamesh. Claro, exacto. Es impresionante cómo sobreviven los cuentos. Muy bien. Hay historias que en el ámbito tecnológico no sé si hayan sucedido como tal o sean inventadas, pero nos damos cuenta que los temas más fuertes para plataformas tan importantes como Spotify o YouTube es esto, precisamente este tipo de historias, ese vínculo con esas otras realidades que siempre y a lo largo de la historia nos han maravillado. Y que necesitamos, por muy negados que estemos, por muy metidos en que no, yo soy científico, yo creo solamente en estas situaciones comprobables, les puedo asegurar que cualquier persona que mira a los ojos a la muerte, en ese momento se le olvida todo el cientificismo del planeta y lo primero que va a decir es una especie de papá, ayúdame, que tiene que ver con Dios, ¿no? Una especie de mamá, ayúdame, que tiene que ver con la Virgen o con cualquier arquetipo que le represente hombre o mujer. Es inherente al ser humano, y eso es lo que dice Walter Bucklett, es inherente al ser humano creer en lo sobrenatural.
Entonces, por eso, también hay otra persona que se llama Desmond Morris, que recomiendo mucho, que le llama el complejo de la paradoja de la autoridad sagrada. Por un momento lo negamos, pero en el momento en que lo necesitamos ni siquiera pensamos, ni siquiera lo dudamos. Papá, ayúdame. Incluso en los mismos relatos bíblicos, el mismo Cristo dice, papá, ayúdame, que eso es el acto más humano para mí de toda la narración crística. Cuando él pide ayuda a su padre, pues ¿quién no en el momento de la muerte pide ayuda a su padre, que es un ser sobrenatural? Es un gigante, piénsenlo, y a nosotros nos crean gigantes, sí, efectivamente, pues somos cositas chiquititas cuando estamos. Entonces nuestros padres siempre van a ser inmensos y poderosos. Claro, desde luego. ¿Hacia dónde vas con todo este trabajo que estás realizando, Chuy? Pues mira, mi querido Johanna, ahorita estamos trabajando 2 podcasts, uno contigo, el otro con el querido Enrique de la Riva, trabajando temas sobrenaturales, temas que se cuentan entre voces y dándole este toque entre antropología, historia y creencia, ¿no? O también nuestra separación del tema, sí está muy, muy raro. Estamos trabajando en eso y tengo a la puerta en 2026 sale un libro, que es la continuación de mi primer libro, que es Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad. 2 niños que encuentran un libro mágico y empiezan a ver fantasmas. Okay. A mí me gustan mucho los grimorios, entonces por eso metimos ahí grimorios y seres sobrenaturales. Y en 2026 sale Luis y Caro 2, que va a estar bueno. Estamos escribiendo un poquito, estamos haciendo un tanto de divulgación y bueno, pues eso es a donde están mis palabras. Claro, desde luego tus compañeros antropólogos, la gente de la academia, ¿qué te dice cuando te escuchan hablar de todo esto? Básicamente dicen, este está chalao, como decían en España, este está chalao. Y sí, la verdad es que sí, pero prefiero sí. Estar en este sentido de humanización del relato sobrenatural y abandonar esta idea de razón, de yo tengo la razón, ya hace muchos años soy turista de la razón, ya no creo que exista. Más bien, creo en que es valioso escuchar estas historias y a veces si llegan a conmoverme, como lo me imagino que a ti también te pasa, ¿no? Claro. Como te conmueve una historia a tal punto de que incluso deseas cambiar, deseas decir, güey, puedo ser una mejor persona, ¿no? Gracias a un cuento. Claro, desde luego. Yo creo que eso es muy importante cuando ya tocas el corazón de la gente. Sí, es muy difícil lograrlo. Hay que seguir los pasos de los buenos comunicadores, mi querido Johanna. Eso, gracias. Y tratar de llegar a estas historias a más personas, para que no se olviden, como a Gilgamesh, ¿no? Exactamente. Muy bien, Chuy, ¿dónde la gente puede darle seguimiento a tu trabajo? Pues mira, en Insta estoy como Chuy Campos. Bueno, en todas las redes estoy como Chuy Campos. El podcast que estamos a punto de sacar contigo es Enigmas Históricos y el de Enrique de la Riva se llama Chuy está de la Riva. Los van a encontrar en las plataformas como YouTube, TikTok, todo este tipo de redes sociales, ahí vamos a estar. Así que bueno, pues los espero la próxima semana. Sociedad Oculta, aquí en el periódico El Gráfico. Y no se olvide, de favor, no olvide que todos los domingos publicamos a doble página la columna Enigmas, que desde hace 17 años lo ha acompañado y le ha informado referente a los misterios, los enigmas y todo lo que implican estos grandes temas. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas. Los espero aquí en un próximo episodio de Sociedad Oculta. Hasta entonces.